Obrero, que es nuestra segunda casa, por acogernos también como siempre. Y yo, pues como siempre suele decir Paco, que hoy no está, animo a todo el mundo que no sea socio, pues a que se haga, como somos algunos, vengamos mucho, poco. Hay que mantener en lo posible máximo tiempo la institución. Y nada, pues estamos aquí hoy con el profesor, el doctor Carlos Palomeque López, porque es un gran especialista, yo creo que todo el mundo le conoce aquí, en la huelga que ocurrió aquí en Béjar durante 7 meses, hace pues 110 años, ¿no? De 1913 a 1914. Entonces, él escribió este libro que tenemos aquí, que fue premiado con el Premio Ciudad de Béjar en 2015. Bueno, fue fruto de una conferencia que viniste a dar cuando el centenario de la huelga, porque Cipri lo encargó, y mira qué bien, tuvimos una suerte loca porque le metió el gusanillo y hizo una gran investigación que está plasmada en ese libro, que fue Premio Ciudad de Béjar en el año 2015, Vuestros y de la causa obrera, etcétera. Es un libro muy recomendable, muy bien escrito, como todos los que hace Carlos. Bueno, yo no sé qué decir de él porque tiene tantísimos méritos. Es, aparte de catedrático de Derecho del Trabajo, con lo cual está muy relacionado con el tema. Es doctor honoris causa por varios sitios, entre otros la Universidad de La Laguna. Y bueno, pues ha sido asesor de muchas entidades en muchos asuntos relacionados con su área de trabajo. Y sobre todo, bueno, es un miembro nuestro del Centro de Estudios Bejaranos, es uno de los más activos. Y bueno, estamos encantados. En la época en que ganó el premio Ciudad de Béjar, lógicamente no era miembro, porque los miembros no podemos presentarnos a este premio. Pero luego le fuimos abduciendo y ya sí lo es, y es un orgullo para nosotros. Así que le doy la palabra y cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes. Un saludo a todos ustedes con cariño. Y expreso mi satisfacción, no dispongo de... Ah, sí, es verdad. Estamos muy modernos. Expreso mi satisfacción por encontrarme una vez más en esta venerable casa, en este centenario centro tan grato para muchos de los presentes y muchos de los bejaranos. Aquí se produjo, tengo el esquema, la presentación bejarana de este libro al que se ha referido Pepa, el 10 de marzo de 2016, porque el premio es de 2015, pero el libro se publicó en 2016. Y aquí se produjo esa presentación y después se presentó algunos días después en Salamanca. Bueno, pues muchas gracias, querida Pepa, querida Carmen, por la directiva de nuestro Centro de Estudios Bejaranos, por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este asunto, puesto que yo intenté disuadirlas, pero bueno, si esto ya no interesa y ya interesó en su momento, no, que tienes que venir y tal, 110 años, qué barbaridad, han pasado 10 años ya desde que me empecé a dedicar a esto, ¿eh? Si alguien me hubiera preguntado así a bote pronto, hubiera dicho, pues, 4 o 5, bueno, 10. Pero bueno, no diré que sus deseos son órdenes, pero casi. Sí, sí. Con lo cual lo acepté muy gustosamente. Me permite, gracias a Pepa Montero, también nuestra presidenta del CEB, por la cariñosa presentación. Y esta presencia mía en la tarde fría o fresquita de Béjar me permite saludar a todos ustedes, a los compañeros y compañeras del centro aquí presentes, a las que no lo son, pero podrán llegar a serlo, y a todos ustedes mi gratitud por estar aquí. Bueno, el tema se ha titulado tras la huelga, la gran huelga textil de los 7 meses de Béjar, 110 años después. Y bueno, me corresponde compartir con ustedes de forma breve, si luego quieren podemos mantener, y si quiere nuestra moderadora, podemos mantener un coloquio,
compartir con ustedes algunas reflexiones sintéticas sobre este asunto, ¿no? La gran huelga textil de los 7 meses en Béjar, que tuvo lugar entre el mes de diciembre de 1913, exactamente desde el 17 de diciembre de 1913, fue declarada el día anterior hasta el año 2014, mes de julio, 27 de julio, se reanudó el trabajo. Terminó la huelga, 7 meses y 10 días, me parece, 222 días. Se terminó el trabajo, pero no el conflicto. Bueno, el conflicto no se terminó nunca. Ese conflicto se terminó con una decisión de un arbitraje al que se sometieron las partes contrapuestas. Uno de los términos del acuerdo era la reanudación del trabajo. Se sometieron sobre los asuntos pendientes a un arbitraje, ni más ni menos que del Instituto de Reformas Sociales, que se produjo después de la tramitación, las exposiciones, los informes intermedios. Tuvo lugar en enero de 1915, aunque luego hubo algunas decisiones aclaratorias del contenido. Fue una huelga convocada por la Federación Textil Obrera, que era una organización de trabajadores de la industria textil que integraba a los 10 sindicatos, a las 10 sociedades obreras de oficio, de los 10 oficios principales o únicos, los 10 de la actividad textil, de fabricación de paños de lana. Eran organizaciones que tomaban como criterio organizativo el oficio. Eso es un elemento, digamos, del periodo de formación orgánica del movimiento obrero, ¿no? Posteriormente, las organizaciones obreras tomaron en cuenta criterios no profesionales, sino de sector. Pero estas eran organizaciones de oficio que se agruparon, que pertenecieron a una organización general llamada Federación Textil Obrera, afiliada a la Unión General de Trabajadores, a la UGT, Confederación Obrera, que había sido constituida en España, hermanada al Partido Socialista Obrero Español, que se había constituido en 1879 y en 1888 se fundó la Unión General de Trabajadores. Pues estas organizaciones, la Federación Textil Obrera de Béjar, se afilió a la UGT. Sorprendente, porque la industria textil, muy poderosa en España, fundamentalmente en Cataluña, en Levante, en Béjar, en el resto del país, la organización sindical se había dirigido hacia el anarcosindicalismo, hacia la CNT, que había sido fundada en 1910, que tenía relaciones con una organización política hermanada también llamada la FAI, que se fundó después la Federación Anarquista Ibérica. El textil en España era mayoritariamente afiliado a la organización anarquista, al anarcosindicalismo muy poderoso en España. El sindicalismo más presente en el conjunto de las actividades productivas, al menos hasta la guerra civil. Sin embargo, en Béjar optaron por una afiliación a la Unión General de Trabajadores, un punto que a mí me llamó la atención y que estudié y que no tiene una explicación así pronta, ¿no? A mí me pareció, esa es la hipótesis que yo manejo, que es por la proximidad de Béjar a Madrid y por la presencia continuada en Béjar
de líderes de la Unión General de Trabajadores y del PSOE, que eran invitados a participar en mítines, en conferencias, etcétera. Es decir, que tenía un gran predicamento la penetración orgánica de la Unión General de Trabajadores en la actividad productiva en Béjar y en su sector estrella, desde el punto de vista productivo y económico del momento, que era la industria textil. Bueno, pues esta organización intermedia, la Federación Textil Obrera, convoca la huelga. Convoca la huelga conforme a la normativa vigente, que era una ley de huelga de 1909, que consagraba lo que técnicamente se conoce como un modelo de huelga-libertad, donde la huelga ya no era un ilícito penal, como había sido perseguida por el Código Penal, sino que el Código Penal se había retraído, ¿no? Es decir, había sido la actividad huelguística general, en términos generales, sin perjuicio de algunas conductas huelguísticas penadas, se había marchado del Código Penal. Eso no quiere decir que se inaugurara con esta ley un periodo de licitud de la huelga. Lo que había habido era un desplazamiento de la represión. Ya no reprimía el Estado en primera persona, sino el empresario. La huelga, convocar la huelga, participar en la huelga, no conducía a la cárcel, pero sí conducía al despido. Ese es lo que se llama técnicamente el modelo de huelga-libertad, que no es ni mucho menos un modelo de huelga-derecho. El modelo de huelga-derecho vendría después, ni siquiera con la República habría un modelo de huelga-derecho, vendría con la democracia, con la Constitución, que consagra el derecho de huelga y que consagra un modelo de Estado social no liberal de derecho. Bueno, la huelga se convoca en el marco de la negociación de un convenio colectivo que afectaba a las condiciones de trabajo de todos estos sectores, que tenía una vigencia el anterior de 10 años y era necesaria su renovación. El anterior era de 1903, que había provocado también una huelga, su renovación importante, que es un precedente de esta, que a su vez sustituía al convenio colectivo de 1893. Cada vez, bueno, ahora tocaba renovarlo y no se ponen de acuerdo en los tratos preparatorios, ni mucho menos. La patronal, los fabricantes textiles mantienen una posición dura, de reticencia, no acceden a las mejoras, fundamentalmente en términos salariales, también de jornada, y las organizaciones obreras acuden a esta medida de conflicto como elemento de presión. Se convoca la huelga legalmente, se declara, se notifica al ayuntamiento y entran en huelga la totalidad de la actividad productiva de Béjar. 1.071 trabajadores, ni más ni menos. Una población de 9.500 trabajadores que tenía Béjar entonces, 1.071, 800 y pico varones, el resto mujeres, 40 fábricas textiles a pleno rendimiento, 8 lavaderos, me parece que 7 tintes, bueno, un emporio. Un emporio que no es el emporio histórico, ni mucho menos, pero un emporio en la actividad productiva que impregnaba, digamos, a la ciudad en su conjunto y a su comarca. No era una actividad productiva más, era la actividad productiva que empleaba a más trabajadores y la más presente al respecto. Todos ellos, de acuerdo con la memoria del Instituto de Reformas Sociales, que cuantificó esto en su momento y luego lo publicó, entraron en huelga. Y esta huelga, yo
entendido que constituye, sin lugar a dudas, un antes y un después en la historia del conflicto laboral en Béjar. No es que no hubiera habido conflicto laboral textil en Béjar, desde principios de siglo al menos, numerosas huelgas sectoriales que afectaban a toda la industria o a oficios concretos de hiladores, de tejedores. El oficio más poderoso y desde el punto de vista cuantitativo eran los tejedores, los más concienciados, como en toda España. Hiladores también. Había habido muchos, ¿no? Huelgas importantes, me parece que yo contabilicé 30 huelgas hasta 1913 se produjo estas. Y la importante a la que he aludido antes, de 1903. ¿Por qué un antes y un después con esta huelga? Que se podía interpretar como un elemento cuantitativo, ¿no? Una huelga más importante, pero en la línea... Sí, se sitúa en la línea conflictiva. Pero todas las huelgas anteriores, todas, habían tenido motivaciones de carácter económico, solo. Esta también, puesto que he dicho que es una huelga convocada como medida de presión para conseguir lo que no se estaba consiguiendo en la negociación ordinaria, que es atender a todas, o al menos a la mayor parte de las reivindicaciones obreras, en materia de salarios, de retribuciones y de la jornada, principalmente. Algunas otras más, de lo que llamaríamos hoy seguridad y salud en el trabajo, de condiciones ambientales de los centros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero esta huelga, que comienza así, adquiere con el tiempo, con su mucho tiempo de desarrollo, una dimensión cualitativa que no existe en las huelgas anteriores. Una dimensión cualitativa que tendrá que ver con la reivindicación, esto es absolutamente nuevo en el panorama conflictivo de Béjar y del país, tiene que ver con la reivindicación obrera de la defensa del sindicato, es decir, la exigencia a los patronos de que no contraten a trabajadores que no estén sindicados. La defensa de la sindicación, ante lo cual se produce un casus belli. Claro, los patronos entienden que está afectado su capacidad organizativa, la libertad de empresa, la libertad de organización, y esgrimen la libertad de trabajo. Esta reivindicación dominará la motivación de la huelga a raíz de la publicación por parte de las organizaciones patronales, de la patronal, que está unificada, de fabricantes, la publicación de un llamado reglamento interior de las fábricas de Béjar. Un reglamento de régimen interior que refuerza el poder de dirección del empleador. En pleno conflicto, en plenas negociaciones, los empresarios sacan este documento que naturalmente cae mal en el seno de las organizaciones, que entienden que es imprudente porque aviva el conflicto, lo aviva, claro. Y un importante artículo, el 6 me parece que es, bueno, otros relacionados con el despido, donde los empresarios se reservan la facultad de despedir por no importa qué causa a los trabajadores. Eso no es aceptado, pero sobre todo un precepto que dice que los empresarios tendrán libertad plena para contratar a quienes estén afiliados a las organizaciones obreras o a quienes no lo estén. Bueno, ahí se carga la reivindicación de una motivación cualitativa. Eso despierta el interés de la UGT, de los líderes nacionales, e intelectuales como Luis Araquistain escriben sobre eso en periódicos nacionales, y es una reivindicación novedosa. ¿Qué está en juego?
está en juego la defensa de la libertad sindical. Claro, para construir en un periodo embrionario para construir la salud de las organizaciones obreras, que están en una fase de obtención de los criterios organizativos que van a necesitar. Las organizaciones obreras son organizaciones que se constituyen para negociar, para reivindicar, pero claro, se madura la idea de que si no hay una estructura orgánica permanente que atienda a la organización con independencia de la reivindicación, es decir, que no mire solo hacia afuera, sino hacia adentro, la acción externa estará afectada. Si no exigimos... ¿Se me ha caído esto? No. Si no exigimos a los empresarios que solo contraten a trabajadores sindicados, no estaremos defendiendo en un momento embrionario constitutivo de la formación, de la historia de las organizaciones obreras, no atenderemos por construir entidades fuertes, plenamente orgánicas, presentes en los centros de trabajo, poderosas, es decir, dotarse de las armas de conflicto que van a necesitar para el futuro, como se demostró.